Muy bien, buenos días. Soy Francisca Petrovich y en nombre de Fundación Reimagina y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al encuentro Ecosistema para las Habilidades del Siglo XXI, Recuperación y Transformación Educativa en América Latina y el Caribe. Este encuentro se da en el marco de la Coalición de Habilidades del Siglo XXI, una alianza multisectorial que fomenta una nueva generación de políticas de educación y capacitación en los 26 países miembros del BID. Al reunir a los sectores público y privado, el trabajo de la coalición apoya el desarrollo de habilidades transversales que son críticas para el éxito en el contexto laboral del siglo XXI y sus vertiginosos cambios. Algunas de las más de 20 organizaciones que forman esta coalición son Netflix, Wikimedia, IBM, Ashoka, Fundación Barca, Google, Amazon, Laboratoria, y hoy también la integra Fundación Reimagina, contribuyendo con su experiencia para desarrollar ecosistemas educativos y redes colaborativas que promueven las habilidades del siglo XXI en los sistemas educativos de la región. En esta hora que va a durar nuestro encuentro, podremos conocer más acerca de la coalición y también sobre cuál es el panorama actual de las habilidades para el siglo XXI en la región. Y tendremos un panel donde 4 activas e inspiradoras directoras de organizaciones nos contarán desde sus experiencias acerca del tipo de iniciativas y apoyos que surgen del encuentro entre el mundo público, privado y las organizaciones sociales para promover una educación transformadora. Por eso estaremos en esta hora de gran participación y, como no, ya entrando en materia, los invitamos a responder la siguiente pregunta a todos ustedes. Una pregunta que tenemos en Menti y es en una frase: ¿qué impacto tienen las habilidades para el siglo XXI en el desarrollo de las personas? Nos vamos a ver ya en el chat, en el link a la pregunta, e iremos leyendo las respuestas en un momento. Entonces, les invitamos a participar. Ya está en el chat el link a Menti con la pregunta: en una frase, ¿qué impacto tienen las habilidades para el siglo XXI en el desarrollo de las personas? Vamos a entrar. Ya están apareciendo algunas respuestas en el chat, pero también ya van apareciendo en nuestro Menti. En un ratito lo vamos a proyectar. Entonces, estamos contestando a la pregunta en Menti: ¿qué impacto tienen las habilidades para el siglo XXI en el desarrollo de las personas? Ya podemos quizás, Alberto, podríamos mostrar cómo han ido, qué primeras respuestas tenemos, ¿verdad? En Menti. Ya tenemos 10 respuestas. Muy bien. Las estamos viendo todos juntos ahora. Dice: desarrollo integral para una ciudadanía plena. ¿Qué impacto tienen las habilidades para el siglo XXI en el desarrollo de las personas? Ser humanos felices. Productividad en el sistema. Son el desarrollo de la personalidad y del criterio de tomar decisiones, del criterio para estar presentes, ¿verdad? A medida que se desarrollan las habilidades de las personas, se desarrolla la sociedad, el territorio, la región y el mundo. Una dialéctica sujeto-sociedad. ¿Qué más? Nos permiten reconocernos con respeto en nuestras diferencias, dicen también. Son fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y la realización de las personas desde lo individual y especialmente desde lo colectivo. Un enfoque plural, ¿verdad? Es fundamental contar con habilidades blandas como la inteligencia emocional para el desarrollo de las personas. El tema de desarrollo socioemocional que ha estado tan importante, que ha puesto el foco en este último tiempo tanto, ¿no?
Fortalece su desarrollo socioemocional y apoya su empleabilidad y movilidad social, vinculando sus intereses y expectativas a los de la sociedad. Muy bien, creo que algunos otros comentarios también, si actualizamos pantalla. Un poquito más abajo dice, concientizarse respecto a la pregunta, ¿qué impacto tienen las habilidades para el siglo XXI en el desarrollo de las personas? Dice, concientizarse sobre los conflictos y realidades de esta era. Permiten relacionarnos y vivir mejor con nosotros mismos, con las personas y con la sociedad. Estos son los primeros comentarios. También había alguno en el chat, bueno, que también se repite en el Menti, desarrollo integral para la ciudadanía plena. Mientras ustedes siguen comentando, ¿verdad? Y respondiendo a esta pregunta, siempre se pregunta cuáles son estas habilidades, pero también es interesante ver qué consideran ustedes que es el impacto de las habilidades para el siglo XXI en el desarrollo de las personas. Dejamos abierto este Menti para que lo sigan completando. Y seguimos entonces con esta hora de presentando nuestra coalición. Ya tenemos en pantalla a Mercedes Mateo, la vamos a invitar, pero antes yo quería hacer un comentario. Solo meses antes de que la pandemia se extendiera por todo el mundo, el BID publicó su informe El futuro ya está aquí, con un epígrafe de Marie Curie, que hoy cobra mucho sentido. Ella afirma, estoy entre los que piensan, como Nobel, que la humanidad sacará más bien que mal de los nuevos descubrimientos. Me enseñaron que el camino del progreso no es rápido ni fácil. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ha llegado el momento de que podamos entender más para que podamos temer menos. Hoy tengo el agrado de presentar a Mercedes Mateo Díaz, editora de esa publicación, actualmente jefa de la División de Educación del BID y quien impulsa la coalición de habilidades del siglo XXI para América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. ¿Cómo estás, Mercedes? Adelante, el espacio es todo tuyo. Hola Francisca, muchas gracias y buenos días a todas y a todos los que estáis conectados desde todos los países de la región. Es impresionante el sentir que realmente a través de estos espacios podemos conectar de esta manera. Y quiero también agradecer especialmente a Ana María, a todo el equipo que hay detrás de Reimagina por abrir estos espacios de reflexión, de co-creación, que son tan importantes para conectar justamente a todos los actores del ecosistema educativo, no solo local, sino regional. Y quiero partir por las malas noticias y para enmarcar la discusión en el contexto de los grandes desafíos que estamos enfrentando, porque eso nos da una idea de la magnitud del esfuerzo que tenemos que realizar. Las cifras que vemos aquí reflejan no solo el impacto del COVID, sino los problemas estructurales que ya arrastrábamos en la región. No voy a repetir las cifras porque se las dejo aquí, muchas de ellas todos las conocemos. Simplemente quiero rescatar varias ideas. El COVID pegó a la región y a la educación en América Latina y el Caribe más que a otras regiones en el mundo. Y eso, combinado con tasas estructurales de deserción escolar, bajos aprendizajes en habilidades fundacionales y escasez o ausencia en muchos casos de aprendizajes en habilidades del siglo XXI, resultan en una situación crítica para nuestros jóvenes hoy, que acumulan tasas de desempleo 3 veces superiores a las de los adultos. Hemos por fin logrado tener datos duros también, otra cosa que les quería compartir, del impacto de la crisis. Hasta ahora estábamos manejando solo estimaciones y lo que muestran los datos duros es escalofriante. Por ejemplo, durante la pandemia, aproximadamente la mitad de estudiantes en países como Brasil, México, Argentina o Perú no participaron de actividades de aprendizaje, es decir, estaban desconectados. Segundo tema importante, los niños han aprendido, para países donde tenemos evidencia, como Brasil y México, los niños han aprendido entre la mitad y 1/3 de lo que hubiesen aprendido en un año escolar normal. Otro tema importante y preocupante es que las niñas han empezado a dedicar mucho más tiempo a tareas domésticas y ha aumentado el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, y esta situación afecta
principalmente a mujeres. Vamos a sacar, por cierto, pronto una publicación con toda esta evidencia para la región. Pero dejemos las malas noticias de lado y pasemos ahora a lo que podemos hacer para aprovechar que el COVID ha roto la inercia del sistema y que estamos frente a una oportunidad para llevar los sistemas educativos a la altura de las necesidades del siglo XXI. El mercado laboral se está transformando, nos vamos a tener que seguir formando y aprendiendo a lo largo de toda la vida, y si queremos generar oportunidades económicas para estas nuevas generaciones, tenemos que responder de forma más rápida a las necesidades de formación de habilidades que trae un mundo en el que se están abriendo nuevas industrias que requieren de talento más cualificado y más versátil. Fíjense en este artículo que publicó ayer el Harvard Business Review. Lo que más buscan las compañías en un CEO es alguien que sepa escuchar. La experiencia financiera y operativa lleva a los ejecutivos solo hasta cierto nivel y luego lo que buscan son líderes que tengan habilidades sociales fuertes e inteligencia emocional. Y esto me lleva a nuestro tema, a las habilidades transversales. ¿Por qué las habilidades son tan importantes hoy? No son nuevas, pero sí son críticas en un mundo que cambia más rápido que nunca. Y para explicar eso, quiero partir por hablar de dos tendencias importantes que estamos viendo en el mercado laboral, porque ahí está parte de la explicación. Pero antes de eso, quiero recordar algunas de las ideas que habéis compartido en Menti. Tienen en el desarrollo de las personas las habilidades del siglo XXI. Y todos vosotros habéis dicho cosas como desarrollo integral, ciudadanía plena, felicidad y calidad de vida, desarrollo del ser, de la personalidad, contribuyen al desarrollo global, desarrollo socioemocional y salud mental. Todos esos temas habéis mencionado, es decir, permiten hacer una conexión, las respuestas que habéis dado entre lo individual y lo colectivo. Volviendo a las dos tendencias que indicaba antes del mercado laboral, una de ellas es la polarización. Tenemos un mercado laboral cada vez más polarizado. Por un lado tenemos ocupaciones de baja remuneración que requieren mano de obra poco cualificada y la capacidad de trabajar con personas como profesionales que se ocupan de niños, ancianos, de las personas con discapacidad, el auxiliar de bar, la peluquera, el peluquero, personal doméstico, entre otros. Pero es que en el otro extremo tenemos aquellas ocupaciones con salarios altos que requieren una combinación entre habilidades socioemocionales y funciones cognitivas avanzadas como el pensamiento crítico, el liderazgo, la negociación, etc. Y por el otro, habilidades técnicas altamente especializadas. Esto es lo que reflejaba el artículo de Harvard que acabo de mencionar. Los trabajos que estaban antes en el medio están en proceso de desaparecer y están siendo progresivamente reemplazados por máquinas. La segunda tendencia importante es la automatización. La OCDE estima en promedio que aproximadamente el 14% de las ocupaciones en las economías de la OCDE son altamente automatizables y otro 32% podría enfrentar cambios importantes. El promedio latinoamericano de ocupaciones automatizables es superior a ese 14%, por ejemplo, en países como por ejemplo Argentina, Chile, México, Uruguay, donde encontramos valores entre el 20 y el 30%. Entre el 20 y el 30% de los trabajos tienen un alto riesgo de automatización. En el mercado laboral estamos viendo también un cambio de énfasis con retornos crecientes a las habilidades llamadas no cognitivas y no rutinarias, es decir, habilidades que básicamente nos diferencian del trabajo que puede realizar un robot o una máquina. Y finalmente, y este tema es importante, pensando en las cifras de abandono de secundaria que veíamos antes a efectos de empleo, lo que realmente hace la diferencia es la educación superior. Grandes primas salariales para aquellos que tienen educación superior, incluso tras controlar por características socioeconómicas y demográficas. Y estas primas no son solo para títulos universitarios, sino también para programas técnicos y tecnológicos de menor duración. En Chile, por ejemplo, en Colombia, la remuneración de alguien, como vemos aquí en la gráfica, o en México, con educación superior es 3 veces mayor al salario de alguien que solo tiene secundaria. Sin embargo, aquí hay dos temas importantes.
Uno es la inequidad en acceso, veíamos las cifras de abandono, la inequidad en acceso y la heterogeneidad en la calidad de los programas de educación superior, que se va a traducir en baja pertinencia y baja conexión con el mercado laboral. Y obviamente esta baja empleabilidad de los programas y los altos niveles que mencionaba al principio de desempleo juvenil contrastan con una creciente demanda por profesiones técnicas por profesionales técnicos por parte del sector productivo. Claramente es así, por ejemplo, en países como Perú o Colombia. El mercado laboral, como acabamos de ver, está cambiando, pero es que el mundo también se está transformando, no solo como consecuencia de la progresiva digitalización, de la cuarta revolución industrial, sino también por el envejecimiento progresivo de nuestras sociedades, por las consecuencias que trae el cambio climático o por el hecho de que vivimos en sociedades cada vez más diversas y como consecuencia también del COVID o agravado por el COVID más desiguales. Todo lo anterior implica una necesidad urgente de renegociar el contrato social, para lo cual es necesario tener ciudadanos cívicos, globales, éticos, empáticos, abiertos a colaborar, tolerantes, capaces de resolver los conflictos redistributivos a los que nos enfrentamos, que son muchas de las cosas que vosotros mencionasteis en el menti. Lo que estamos viendo en paralelo es que la oferta formal tradicional está tardando en cambiar, en ajustarse y en responder a las necesidades actuales. El mercado, como hemos visto, está cambiando extremadamente rápido, las habilidades se vuelven obsoletas mucho más rápido que antes, están desapareciendo empleos que van siendo reemplazados progresivamente por máquinas, pero, y esta es la parte más importante, están apareciendo nuevos empleos, no estamos destruyendo empleos, se está reemplazando un tipo de empleo por otro tipo de empleo, para los que no tenemos gente preparada y además que están concentrados en ciertos sectores, por ejemplo en la industria digital. Casi la mitad de las compañías dicen no encontrar los perfiles de gente que están buscando. Algunos analistas incluso dicen que para el 2030 el mundo tendrá una carencia de más de 85 millones de trabajadores con las habilidades requeridas, lo que podría representar aproximadamente 8.5 trillones de dólares de oportunidades de ingresos no realizadas. A estas cifras contribuye también el hecho de que la brecha de habilidades entre lo que la industria necesita y lo que la oferta formal está ofreciendo cada vez es más grande, porque la capacidad de adaptación de esta oferta formal, como decía antes, es baja. Y la educación y la formación tradicional tiende a moverse como un bundle de servicios, es decir, como un paquete completo. Lo tomas o lo dejas, extremadamente rígido. Pensemos, por ejemplo, en los diplomas universitarios. La inversión en tiempo y dinero de un diploma es demasiado alta, entre 3 a 5 años y una inversión de entre 40.000 y 150.000 dólares dependiendo del país. Por eso lo que estamos viendo es una evolución importante en la estructura de mercado, en particular para aquellos estudiantes que tienen mayores niveles de autonomía y que acceden a la educación superior, incluyendo la técnico-vocacional. Y lo que estamos viendo es, por tanto, una diversificación de la oferta, una mayor conexión con el mundo del trabajo. Solo por dar algunos ejemplos, Google ofrece hoy un certificado de 6 meses que a efectos prácticos de empleo y de remuneración ellos están considerando como una titulación universitaria. Tesla, Amazon están ofreciendo empleo a jóvenes que solo tienen secundarias y ellos los forman, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo en el mercado de formación y de oferta de servicios educativos. Ahora, para pasar al tema de la iniciativa de habilidades y de la coalición, para dar respuesta a todas estas demandas del mercado laboral, de sociedades en transformación que requieren nuevos liderazgos y ciudadanos activos y comprometidos con la inclusión y la sostenibilidad, desde el banco estamos apoyando a través de la iniciativa de habilidades estos procesos. El BID lanzó la iniciativa en el 2019 y busca apoyar, fortalecer sistemas de educación y capacitación mediante la implementación de programas eficaces en el desarrollo de este tipo de habilidades transversales que todos los que estamos aquí concordamos que son tan importantes. Y lo estamos haciendo a través del desarrollo de soluciones innovadoras, de la certificación de habilidades del siglo XXI, ofreciendo instrumentos de financiación innovadores con inversiones de impacto social basadas en resultados
y fortaleciendo los ecosistemas locales y regionales. Y quiero hablar en los minutos que me quedan de este último punto porque es clave y parte de la razón por la que eventos como este son tan importantes en el escenario actual. Como parte de las actividades de la iniciativa, en octubre del 2019 lanzamos en Panamá la Coalición de Habilidades del Siglo XXI, que es una alianza multisectorial para promover y desarrollar estas habilidades en toda la región. La coalición comenzó con 22 socios del sector público y privado y hoy somos más de 50. En el contexto de la coalición y la estrategia de apoyo al ecosistema, realizamos con 100, y ahora quiero simplemente pasearos por algunas de las actividades más importantes que hemos hecho en el contexto de este ecosistema que hemos creado. Realizamos con 100 y con JP Morgan un spotlight a nivel regional para identificar modelos efectivos para cultivar habilidades del siglo XXI. Y como veis aquí en este mapa, la convocatoria fue realmente un éxito y muestra la capacidad de movilización y de acción que tiene la región. Recibimos 384 innovaciones o postulaciones y tras un proceso de selección extremadamente exhaustivo, los jurados seleccionaron a 15 finalistas. Las innovaciones que se seleccionaron cubren temas que van desde los programas de tutoría entre pares, educación cívica, hasta educación empresarial y programas de intervención integral. Y todas estas innovaciones fueron revisadas cuidadosamente en función de su impacto y de su escalabilidad, su potencial para escalar por 100 y por un consejo asesor especializado compuesto por más de 67 expertos en educación en toda la región. Para dar también algunos ejemplos de lo que se puede co-crear cuando se generan este tipo de sinergias y se conectan los actores del ecosistema, además de este esfuerzo, colaboramos con Amazon, por ejemplo, para que su programa de mujeres en tecnología, en el que ofrecen formación en habilidades digitales para el trabajo en la nube, llegue a las beneficiarias de los programas que están realizando otros socios de la coalición y que tienen un énfasis en poblaciones vulnerables. Y así hemos contribuido a generar adicionalidad y a distribuir las oportunidades y generar efectos en cascada, articulando programas y beneficiarias que de otra manera no se hubiesen conectado entre sí. Con la OEI también vamos a desarrollar pilotos de educación híbrida para estudiantes de secundaria que incluyen habilidades del siglo XXI y a este proyecto se ha unido, por ejemplo, la Fundación Televisa, otra alianza, otro miembro de la Coalición de Habilidades del Siglo XXI con el que también estamos implementando, yendo a terreno para llevar estas habilidades transversales a los jóvenes y a los niños de América Latina y el Caribe. En Colombia, y no voy a hablar mucho de esto porque tenemos el gran gusto de contar hoy aquí con nosotros, con la directora del ICBF, con Lina Velar, que puede hablar de esto con muchísima más propiedad y con la pasión con la que ella comparte todo lo que se está haciendo con la juventud a través de la estrategia Sacúdete. En Colombia estamos apoyando al ICBF a reconectar a los jóvenes con trayectorias educativas y profesionales, a formarlos en habilidades clave para el mundo de hoy, a través de centros que tienen la capilaridad territorial y aprovechan las capacidades locales, incluyendo la infraestructura existente y que complementan tanto el trabajo que se hace desde la escuela como el que se hace desde los centros de formación técnico-vocacional. También estamos desarrollando programas de música, de creatividad y emprendimiento para apoyar el desarrollo de las industrias culturales y creativas en la región. Uno de los programas que estamos haciendo cuenta con, de nuevo, socios del sector privado como Focusrite, la Fundación Grammy, los Latin Grammy, pero también aquí estamos haciendo en temas de industrias creativas, trabajando con Netflix, como mencionaba Francisca al principio en su presentación, que es también uno de los socios de la coalición. Y próximamente podremos compartir más información de lo que estamos planeando con Netflix para llegar a la región. Estamos trabajando también con Google, donde estamos tratando de cerrar la brecha de habilidades digitales en jóvenes en Panamá, en Brasil y en México. También estamos trabajando con Wikimedia, otro socio de la coalición, para formar a jóvenes líderes y profesionales en la región a través de un entrenamiento en derechos digitales, equidad de género
cambio climático y desarrollo sostenible, que luego termina en unas prácticas de entre 3 y 6 meses en Wikimedia para que puedan combinar la formación teórica con la formación práctica. Y finalmente, y aquí voy a cerrar ya, lo prometo, Francisca, quiero compartir que estamos desarrollando una plataforma de certificación de habilidades, CLIC, que también se va a utilizar para los jóvenes del programa Sacúdete, detrás de la cual trabaja un equipo multidisciplinario de expertos de dentro y de fuera del banco, compuesto por ingenieros de sistemas, neurocientíficos, psicólogos cognitivos, economistas y expertos en innovación y en economía de plataforma. Y el objetivo es que CLIC ayude a los jóvenes de toda la región a validar, a certificar estas habilidades transversales que necesitan adquirir independientemente del sector, trabajo u ocupación que tengan. Estamos hablando de habilidades digitales, de trabajo en equipo, ya lo veíamos antes, de colaboración, de pensamiento crítico, de creatividad. Y CLIC va a ayudar también a los usuarios a demostrar estas habilidades en el mercado laboral a través de insignias, portafolios digitales, currículos digitales. Y a través de CLIC los usuarios también van a poder construir una red regional de pares, de mentores, porque la red de contactos todos sabemos que es clave para tener una vida profesional exitosa. Es por tanto una iniciativa innovadora porque en la lógica de lo que decía antes de ese unbundling, de ese desempaquetado de los servicios educativos, descompone el proceso de formación, toma una de esas partes, la emisión de la certificación de habilidades transversales, y justo en ese punto se encuentra una necesidad que no se ha resuelto. La propuesta es nueva, es relevante, ayuda a los jóvenes a conectar con oportunidades económicas poniendo en valor sus habilidades, y además es disruptivo porque al poner en valor las habilidades frente a otro tipo de titulaciones tradicionales y diplomas, también estamos contribuyendo a cambiar la lógica con la que se mueve el sistema educativo y lo estamos acercando a la lógica con la que se mueve el mercado de contrataciones, como veíamos antes. Y esta es la parte importante en una región con altos niveles de desigualdad, abre nuevas posibilidades a los jóvenes de bajos ingresos en particular para que puedan acceder a mejores trabajos, aunque no necesariamente puedan pagarse universidades costosas, siempre y cuando tengan las competencias. Lo voy a dejar aquí, muchas gracias y te paso de nuevo la palabra, Francisca. Muchas gracias a ti, Mercedes. Muy interesante el panorama, las cifras que nos presentaste al inicio y las acciones, ¿verdad?, que ya se emprenden para abordar la brecha gigante, ¿no?, como tú decías. Bueno, muchas gracias, nos volveremos a encontrar, Mercedes, vas a volver a poder participar en el panel, así que hasta un minutito más. Mientras tanto, les comento que desde la Fundación Reimagina y en conjunto con la consultora McKinsey, tuvimos la oportunidad de avanzar en el conocimiento de las habilidades para el siglo XXI consideradas prioritarias dentro del ecosistema de organizaciones innovadoras que conforman la organización Aprendo en Casa. Y a continuación, Ana María Rath, directora y fundadora de Aprendo en Casa y de Fundación Reimagina, se referirá a este trabajo. Adelante, Ana María, ¿estás por ahí? Y aquí estoy. Muchas gracias. Nada. Estamos con los tiempos muy ajustados, pero muy contenta también de poder compartir este espacio con varios miembros de Aprendo en Casa, de la coalición. Gracias, Mercedes y Liliana, por impulsar con harto entusiasmo este encuentro regional. Como decía, bueno, Francisca, nosotros desde la Fundación Reimagina, que es una fundación bastante nueva, muy chiquitita, pero que tiene un corazón enorme, lo que buscamos es justamente poder acelerar los cambios que hoy día estamos viendo en educación y cultura a través de modelos pioneros, impulsando prácticas de aprendizaje que sean efectivas. Lo hacemos también como con 4 elementos que para nosotros son estratégicos, ¿no? Acelerar el desarrollo de las habilidades relevantes. Nos parece importante avanzar en esta conjunción entre conocimientos y habilidades que hoy día son críticas para enfrentar y asegurar una inclusión de los niños y niñas y jóvenes en el siglo XXI. Desde Reimagina co-creamos innovaciones educativas con nuestros socios, con las organizaciones con las que trabajamos, para poderlas impulsar y escalar de manera más bien sistemática y regional. Ha sido muy fuerte el trabajo que hemos hecho en términos de desarrollo de ecosistemas y redes de colaboración.
para la región. Partimos inicialmente con una red cuando la fundación todavía no existía, que es Ecosystem, con la cual compartimos el trabajo con la Oficina Regional de Harvard, que es uno de nuestros socios fundamentales en todo esto, justamente tratando de vincular prácticas y experiencias en ciencia, tecnología, arte y matemáticas. Eso lo hicimos de la mano de un profesor de Harvard que hoy día ya falleció, es Richard Elmore, pero que nos inspiró para poder presentar y desarrollar una idea aún más poderosa que es Aprendo en Casa, y en la cual yo voy a dedicarle unos minutitos. Y todo esto en el marco, como decía también Mercedes, o sea, el mundo está cambiando, la sociedad se está transformando digitalmente, y queremos aportar desde Reimagina con soluciones que nosotros las hemos denominado sociodigitales. O sea, aquí hay un componente humano en la tecnología que nos parece muy importante rescatar. Entonces, dentro de este trabajo, yo quiero hoy día contarles un poco sobre el ecosistema de aprendizaje Aprendo en Casa. Es un ecosistema más bien también muy nuevo, tiene apenas 1 año y medio de trabajo y de rodaje, partió a propósito de la crisis que veníamos enfrentando del cierre de escuelas, colegios e instituciones a nivel regional. Y nos juntamos en este espíritu también con la Oficina Regional de Harvard para Chile, con la Fundación Ashoka y el apoyo de la Fundación BHP, para poder impulsar un trabajo sistemático de fortalecimiento de las capacidades, tanto docentes, directivas, pero también de poder dar un salto distinto y atrevernos a realmente impulsar un ecosistema en torno a las habilidades del siglo XXI. Hoy día Aprendo en Casa tiene 3 estrategias fundamentales. Por un lado, por supuesto, está su plataforma de colaboración, de crowdsourcing, abierta, gratuita, absolutamente en español, que se alimenta todos los días por recursos educativos, herramientas digitales, estrategias que han sido probadas por las organizaciones que están convocadas, y una serie de seminarios y de procesos de formación que quedan disponibles para los distintos perfiles y usuarios de nuestra plataforma. Entonces, esa es una de las estrategias, la plataforma en sí, pero también este año hemos recorrido una estrategia de formación y de desarrollo de capacidades bajo la misma premisa, ¿no? Tenemos un grupo de organizaciones, hoy día son 70 en 7 países, que son, para nuestro gusto, las líderes, las pioneras en temas muy relevantes de desarrollo de las habilidades del siglo XXI, pero también de nuevas metodologías que están transformando los aprendizajes, de la educación híbrida y a distancia, y por supuesto el impacto del desarrollo pedagógico y de esta relación docente-estudiante. Entonces tenemos estas organizaciones, desarrollamos un modelo de formación más bien liviano, escalable, que está basado en la práctica, en la experiencia de las organizaciones, que se transfieren a través de talleres, de micro recursos, de procesos de seminarios que hacemos con los profesores de Harvard, y también de ciclos de formación que vamos piloteando y vamos desarrollando durante el año en distintos temas. Entonces, una tercera estrategia en la cual el ecosistema Aprendo en Casa se instala es justamente este trabajo colaborativo o regional con las distintas organizaciones, y para eso hemos estado trabajando en el fortalecimiento de nuestra mirada más bien estratégica. Contarles brevemente que hoy día las organizaciones, como yo les decía, son 70 y tantas en 7 países. No es mi intención mencionarlas a todas, pero sí saludarlas a muchas que están hoy día acá. Contarles que vienen de perfiles muy distintos, pero todas con una visión muy clara de la transformación educativa. Organizaciones que están en el campo, como les decía, de las artes, de la ciencia, de la tecnología, de lo académico, del desarrollo de habilidades. Son organizaciones, es un ecosistema que convoca a la sociedad civil, pero también a los privados, a los organismos internacionales, a las edtechs o compañías de empresas de tecnología educativa,
tienen una enorme trayectoria, la mayoría en terreno, y eso es muy importante porque hoy día lo que nos convoca es saber que lo que hacemos cada una de nuestros distintos ámbitos de trabajo ha sido probado, tiene impacto, resulta, y resulta en Latinoamérica, y resulta en estas condiciones que muchas veces son realmente como desafiantes. Entonces, es muy bonito pensar que hoy día tenemos a este ecosistema trabajando unido por acelerar estos cambios, ¿no? Y lo que hemos hecho es poner a disposición también de la política pública, de los gobiernos, esta alianza, estos trabajos, y tenemos colaboración de distintos niveles, pero hemos estado explorando también cómo un grupo de organizaciones de la sociedad civil, universidades, en fin, pueden colaborar en este proceso de no duplicar, de hacer más efectivo el intercambio de conocimiento, de poder complementar ahí en donde muchas veces los gobiernos tienen dificultad para levantar iniciativas de manera ágil, dinámica, como lo hicimos con el caso del Ministerio de Educación de Ecuador y de Chile, con quien tenemos la plataforma abierta para ellas. Estamos explorando una relación con la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá en el tema STEM. Tenemos un convenio reciente con Paraguay Educa, que en el fondo es el portal o el espacio de los recursos educativos para Paraguay, en fin. Entonces también es como vamos pensando esta dinámica de hacer un trabajo colaborativo y a su vez que tenga impacto y escala pública. Y eso nos llevó, después de este año y medio de trabajo, de mucha energía puesta acá, de muchísima colaboración y de recursos humanos, técnicos, financieros para sacar adelante el ecosistema, dijimos, a ver, respiremos un poquito y veamos estratégicamente cómo podemos hacer que un ecosistema efectivamente se apuntale a este objetivo de promover con mayor fuerza las habilidades del siglo XXI. Y con el apoyo de la consultora McKinsey y Ashoka, lo que hicimos fue una radiografía que buscaba ver qué tan alineados estamos en términos de la visión, de lo que entendemos por habilidades del siglo XXI y nuestro camino futuro. Perdón. Entonces, es muy interesante ver cómo Aprendo en Casa tiene objetivos estratégicos, es decir, que queremos ofrecer herramientas, prácticas, visiones que aceleran la transformación de los estudiantes y profesores, queremos preparar a los niños y jóvenes para integrarse a este siglo XXI, y buscar ser una gran comunidad de intercambio, o sea, eso es muy importante, la colaboración. Y en este análisis vemos el alineamiento de las organizaciones del ecosistema con estos objetivos estratégicos, lo cual nos permite pensar un futuro mucho más potente. O sea, aquello que intuíamos, que al principio veíamos que más o menos nos relacionábamos, es importante como relevarlo y ponerlo con sus reales dimensiones. Otro ejercicio que hicimos, que a mí me parece fundamental, es, bueno, ¿cómo vamos a definir cuáles son las características de la educación que promueve las habilidades del siglo XXI? ¿Estamos entendiendo lo mismo? ¿Estamos hablando de los mismos principios? Y por supuesto las organizaciones que están acá comparten con la idea de que es una educación que tiene que ser pertinente, que tiene que ser sobre todo inclusiva, que atiende tanto a lo emocional como a lo cognitivo, conectada con la realidad, en fin. O sea, hay un ejercicio también de poder ir plasmando esto en la región, porque sin duda tenemos este desafío de transformar, pero ¿transformar qué? ¿Transformar para qué? Y eso es muy importante cuando uno hace estos trabajos más bien estratégicos y de coordinación cruzada, ¿no? También nos preguntamos, bueno, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las formas más efectivas? O las formas como se desarrolla esta educación del siglo XXI. Entonces, hay mucho foco y coincidencia, o coincidimos en que los estudiantes al centro. O sea, todo lo que hagamos para efectivamente impulsar un ecosistema de educación del siglo XXI tiene que partir por los estudiantes como protagonistas, con los docentes como guías, en donde se aborda el currículum de forma simplificada, pero también integrada, implementando las metodologías activas, en fin. Y fuimos priorizando las habilidades, o de alguna manera, qué es aquello que hoy día, debido a la pandemia y también la situación más global, consideramos como
prioritarias, y aparecen un sinnúmero de habilidades en las cuales hoy día las organizaciones trabajan y se alinean. No me queda mucho tiempo, pero quería terminar con estos dos últimos slides que dijimos, ¿sabes qué? Igual hagamos un doble clic, miremos bien qué es lo que estamos haciendo como organizaciones en el ecosistema Aprendo en Casa con respecto a las habilidades. Entonces, hicimos este mapa de en qué habilidades están cada una de las organizaciones trabajando, para desarrollar cuáles. Y utilizamos el marco conceptual, que ya es un marco más bien conocido, del ATC 215, que básicamente es el marco australiano. Nos quisimos salir de las 4C tradicionales y abrir más y relacionarlo también con las herramientas para trabajar, las habilidades para vivir, maneras de pensar. Entonces, muy interesante cómo este es un grupo de organizaciones que tiene un desafío enorme de avanzar hacia el desarrollo de competencias digitales y de STEM. Tenemos este mapa, y este mapa lo que nos indica es, bueno, por un lado, cómo reforzamos nuestra oferta en la plataforma, en los procesos de formación híbrida, a distancia, más bien ágiles, que vayan apoyando estas habilidades. Y lo último que también hicimos como ecosistema fue mirar dónde estamos como grupo poniendo nuestros grandes esfuerzos y dónde tenemos el espacio para crecer, ¿no? Entonces, claramente este es un grupo de organizaciones que tiene una oferta de formación amplia, de desarrollo de las habilidades del siglo XXI. También tiene una oferta de contenidos interactivos para la sala de clases muy importante. Y ahí tenemos los espacios de crecimiento, ¿no? Solo para terminar, me gustaría nada más decir que para continuar en este tipo de esfuerzos es importante acercarnos también en este diálogo público-privado con los gobiernos, no duplicar, poder nosotros también como sociedad civil ser espacios de pilotaje, laboratorio, pero si lo hacemos de manera organizada podemos escalar muchísimo más. Así que esta radiografía queda ahí y obviamente muy contenta de que nos la puedan comentar eventualmente. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Sí, efectivamente dejamos la radiografía hasta en el chat, cualquiera lo puede descargar, así como la mayoría de los documentos a que hicimos referencia, que eran del BID, también están en el chat. Y bueno, te invito a ti, Ana María, a formar parte de este panel, breve panel, porque el tiempo nos ha jugado una mala pasada. Se nos ha ido volando el tiempo, el tema es demasiado interesante, pero sí quisiera dar paso e invitar a Dina Buchbinder, presidenta y fundadora de Educación para Compartir de México. ¿Cómo estás, Dina? Un gusto. Hola, muchísimo gusto en estar aquí y mil gracias, es un extraordinario espacio, mil gracias. Nada, por favor, la suerte es nuestra. También invitamos a Lina María Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, que hacía referencia hace un poquito Mercedes. ¿Dónde estás, Lina? Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, aquí ¿cómo estoy estás? conectada, estoy viéndolas y muy contenta de estar aquí al lado de Ana, de Dina y obviamente de Mercedes. Fantástico, fantástico, Lina. Y bueno, también está Mercedes como parte de nuestro panel. Así que rapidísimo, vamos a ir a una pregunta justamente, Lina, para ti. Comenzaremos con una pregunta desde tu visión, querida. ¿Cuáles son los principales elementos que facilitan una colaboración pública-privada para movilizar esfuerzos nacionales? Y específicamente, ya lo nombró Mercedes, desde el ejemplo del programa Sacúdete, que están llevando adelante, perdón, ¿de qué manera se puede potenciar estas alianzas en pro de una educación post-COVID? Bueno, Francisca, nuevamente muchas gracias y es un orgullo para mí estar ahí, además al lado de mujeres fantásticas. Creo que esto es la demostración que el poder del futuro está en el poder femenino, por el conocimiento, por todas las capacidades que tenemos de entender precisamente las nuevas dinámicas y complejidades globales. Yo lo primero que quisiera decir es, para poder tener unas alianzas efectivas tenemos que tener unos propósitos conjuntos y comunes. Ese es como el primer norte. Y creo que el mundo ha ido definiendo unas nuevas estructuras para hablar de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo humano, tenemos que entender una visión holística del crecimiento económico, del crecimiento personal y humano de cada una de las personas que componemos la sociedad y obviamente el componente medioambiental. La estructura de estos tres elementos está consagrada obviamente desde el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible
sostenible como una nueva visión para todos los países, para enmarcar cómo vamos creciendo de una manera integral, pero también capaz de tener un objetivo común y conjunto. Y ahí yo quiero empezar, mejor dicho, antes iba a terminar con esto, pero yo creo que uno de los elementos fundamentales que tenemos que entender como sociedad y que debe integrarnos tanto a lo público como a lo privado es la necesidad de invertir en el capital humano de una nación. Y ese capital humano existe desde la primera infancia, desde los niños y niñas más chiquitos, obviamente a lo largo del curso de vida joven, y cómo invertir en ese capital humano consiste en integrar desde la primera infancia, por ejemplo, todas las estrategias STEAM, por sus siglas en inglés, y entender que la cuarta revolución industrial, y lo hemos hablado muchas veces con el Banco Interamericano de Desarrollo, no solamente se trata de las megatendencias digitales de las que hemos hablado. Claramente que el COVID aceleró la necesidad y nos demostró que las herramientas digitales y tecnológicas se convierten en un elemento fundamental para el desarrollo humano. Sin embargo, también nos demostró que hay otras habilidades y megatendencias que son sociales, culturales y humanas que necesitan trabajarse y trabajar en el ser para lograr poder tener transformaciones que te generen impactos positivos en el entorno. Y eso es Sacúdete, Francisca. Sacúdete es una estrategia que busca inspirar, enfocar y transformar. Inspirar a los y las jóvenes del país y a los adolescentes, porque estamos trabajando con ellos desde los 14 años, a entender que ellos son sujetos activos de desarrollo y que pueden adquirir todas las capacidades y habilidades que se requieren de una manera dinámica, de una manera activa y de una manera consciente, partiendo de sus talentos y sus habilidades. Entonces ahí lo que nosotros estamos trabajando es en elementos fundamentales como la empatía, el trabajo en equipo, la solidaridad. Usualmente, y se lo contaba Mercedes, nosotros en Colombia tuvimos un momento muy difícil en el mes de mayo, lo que se denomina un estallido social de los y las jóvenes saliendo al territorio a decir, nosotros tenemos dolores que el Estado, eso no significa solo el gobierno, el Estado, la sociedad no ha entendido. Y esos dolores parten, por ejemplo, por reconocer elementos tan fundamentales, Francisca, como la salud mental. Los pelados y las peladas, como nosotros decimos en Colombia, están requiriendo de unas atenciones que van más allá de la que nosotros nos percibíamos como esenciales. Tener la capacidad de entender las emociones, de controlarlas, y regularlas, va desde un elemento que se enseña cuando se está entre los 0 y los 5 años, cuando tenemos más de 1000 conexiones neuronales por segundo y se vuelve fundamental entender que estar triste existe, que estar ansioso existe, que estar feliz existe, pero que la capacidad del ser humano es regular esas emociones y tener referentes positivos todo el momento que nos vuelvan, que nos ayuden a entender esa regulación. Y ahí empieza a trascender a cómo empezamos a trabajar con la adolescencia y la juventud para adquirir esas habilidades propias, de dejar de hacernos zancadilla o pegarnos codazos para trabajar como un todo en un nuevo norte de país. Esas necesidades, sin esas necesidades o esas habilidades del futuro, del presente, no existe futuro más bien. La niñez tiene que estar en el centro, la juventud tiene que estar en el centro como motor de cambio y transformación. Y hay un elemento fundamental que creo que se evidenció post-COVID, Francisca, y lo leía en estos días en un artículo muy interesante de The New York Times, la necesidad de fortalecer la interacción humana. Sin la interacción humana, sin esas capacidades para socializar, no podemos construir sociedad que valga la pena. Y vi en esa exposición que hizo Ana y que hizo Mercedes, estrategias muy importantes que se vienen liderando en Colombia, y yo estoy de acuerdo con Ana. Claro que el sector privado puede ser un pionero y un ejemplo, pero esos pilotos que se hacen desde el sector privado necesitan volverse exponenciales desde el sector público y hacer un match, porque aquí todos tenemos que trabajar por un mismo norte, y es una sociedad consciente, más humana y más empática. Muchas gracias, Dina María. Veremos si podemos volver a conversar contigo, pero nos has dejado muy inspiradas con esta descripción de Sacúdete y los desafíos que emprende, ¿no? Bueno, queremos dar paso también a Dina. La experiencia que diriges, Educación para Compartir, acaba de ser reconocida como una iniciativa de impacto en el desarrollo de habilidades siglo XXI a través del juego en contexto de alta vulnerabilidad. Felicitaciones, estuviste en 100 Wise, así ha sido fantástico. Muchas ¿De gracias. qué manera, gracias a ti,
¿De qué manera han abordado entonces la vinculación con organizaciones públicas privadas para expandir o escalar tu iniciativa? En otras palabras, ¿cómo dejar de operar de forma individual y hacerlo colectivamente para aumentar ese impacto? Como dice el dicho, it takes a village, ¿no? Se necesita un pueblo. Y esta es la era de la colaboración, más que nunca antes, porque si no aprendemos a colaborar entre sectores, no vamos a poder mover la aguja. O sea, ni siquiera es solamente de colaborar entre las organizaciones de la sociedad civil o entre los sectores individualmente, sino que tiene que haber una transversalidad. Y nosotros hemos hecho realmente un esfuerzo muy similar al que todas aquí compañeras extraordinarias están comentando. Digamos, uno de los canales por excelencia para llegar a la mayor población posible es, por supuesto, a través de gobiernos. Entonces, hacemos un equipo muy especial con gobiernos y siempre apalancamos con sector privado y con otras organizaciones internacionales. Me gustaría, sé que tenemos muy poquito tiempo, entonces voy a acortar mucho mi participación, pero quiero poner algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, hemos hecho un cuadernillo increíble, todo un trabajo de civismo digital con AT&T. Hemos hecho también, en colaboración con la Oficina de la Presidencia en México, encargada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un cuadernillo para todo sexto de primaria para que se autoperciban como agentes de cambio niñas y niños y sepan que tienen un rol determinante desde hoy, desde donde estén, para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Entonces, son dos ejemplos. Aquí hay un tercero que está aquí, nuestra querida Ana María. También hemos colaborado con la plataforma Aprendo en Casa para generar todo esto y poder hacer llegar nuestra misión a muchas más y a muchos más docentes en América Latina. Entonces, reduzco mi participación, pero mil gracias. Redujiste tu participación, es verdad. Gracias, querida. Vamos a ver si contamos con unos minutitos más. Vamos a hacer un poquito más extenso, si pudiéramos. Mercedes, yo quería preguntarte, tú misma hiciste hiciste relación con el programa Sacúdete, ¿verdad?, de Colombia. Si nos pudieras contar de qué manera se establece esta relación y cuál es el aporte, ¿verdad?, del BID y la coalición a este tipo de iniciativas. Sí, súper. Mil gracias, Francisca. No quiero repetir mucho lo que ya dijo Lina también, pero yo creo que algo que es súper importante aquí tener en cuenta es que tenemos el doble desafío de la oferta y de la demanda. Del lado de la demanda, una industria que cambia muy rápido, brechas que estamos acumulando, que imposibilitan la diversificación de la economía, y por el lado de la oferta, jóvenes subcualificados que ni siquiera terminan la secundaria, que cuando la terminan no tienen habilidades básicas, tampoco habilidades del siglo XXI, como decía Lina, que me encantó, que son habilidades del presente, porque sin esas habilidades no existe futuro, ¿no? Entonces, básicamente la forma en la que pensamos y trabajamos con Colombia, con otros países, es cómo ayudamos a flexibilizar el sistema educativo. Y completamente de acuerdo con lo que decía Ana María, con lo que repetía Lina, lo que pasa a nivel local o lo que pasa a nivel del sector privado, de las organizaciones, tiene que escalar. Y para poder escalar tiene que entrar el actor público para llegar para amplificar los beneficios de ese tipo de programas. Entonces, en ese proceso de co-creación, lo que pensamos es cómo generar alternativas de formación a las tradicionales que sean altamente relevantes, que sean de calidad y que sean también inspiradoras para que los jóvenes no pierdan la motivación, porque tenemos que tener en cuenta, y lo hemos visto mucho en la pandemia, que los jóvenes se desmotivan, se desenganchan, se pierden en este proceso. Entonces, en términos concretos, esto se traduce, por ejemplo, en, como estamos apoyando en algunos países, una jornada escolar extendida digital, en la que aprovechamos de la tecnología, de estas infraestructuras comunitarias o desocupadas que existen en el territorio para ofrecer a los jóvenes lo que ahora mismo la escuela no les puede dar por limitaciones de espacio
y de recursos. Y esta fue la línea que eligió Colombia, que es en este momento uno de los países pioneros en la región en este experimento que están implementando y en esta estrategia que han desarrollado. Como decía Lina, reconectamos jóvenes con trayectorias educativas y vamos a todo el territorio, y lo más importante, complementan el trabajo que se hace desde la escuela y desde los centros de formación tradicionales. Lo voy a dejar ahí porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero solamente quería mencionar un tema importante, y es el de la articulación de actores. En el caso de Colombia es también un ejemplo muy interesante por el nivel de articulación desde la Consejería Presidencial de la Juventud, desde el ICBF. Se están articulando un conjunto de actores públicos y privados para lograr una inversión más eficiente en materia de juventud. Y esa parte institucional también es clave. Gracias, Mercedes. Efectivamente, el tema de la articulación es algo que ha ido emergiendo con fuerza, en verdad, durante toda esta horita. Y yo quisiera hacer una última pregunta, la misma pregunta, si me permiten, a Lina y a Dina, que han sido las invitadas. Quisiéramos, desde su experiencia y visión, ¿cuáles son las habilidades propias del siglo XXI que se deben impulsar en los niños y jóvenes con mayor urgencia? ¿Y qué ejemplo pueden ilustrar de la forma en que ustedes lo están haciendo como organización? Si es tan amable, Lina, puedes comenzar tú. Listo. María. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que yo solo quiero complementar en algo que Mercedes había dicho y que está diciendo, y es cómo necesitamos llegar con esas estrategias a los lugares más dejados atrás. Nosotros sí tenemos un problema como región y como país, es las brechas existentes, por ejemplo, urbanos-rurales. Y puede que para un estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá sea evidente hablar de cuarta revolución industrial, de robótica, de programación, pero para un palado en Simitivo, en Buenaventura, como lo hemos estado y estamos presentes en Nueva Colonia, y cuando llegamos con Sacúdete por primera vez a un lugar que se llama Nueva Colonia en apartado en Antioquia, los pelados nunca ni siquiera habían oído hablar de la palabra innovación, Francisca. No habían oído. Estoy hablando de pelados de 14 años, 16 años, y por primera vez empezaron a recibir instrumentos y herramientas para decir, yo puedo ser innovador y puedo ser creativo. Mucha gente cree que la creatividad es algo con lo que se nació. Ay, no, yo es que soy creativo porque nací así. La creatividad también se puede aprender, y hemos empezado a trabajar en eso y vemos la transformación no solo de individuos, sino de todo un territorio, y eso es fascinante. Si me dices que cuáles son las habilidades que yo creo que necesitamos trabajar en el siglo XXI, como me dijo Mercedes y repito, como dije, son las habilidades del presente para construir un futuro. Diría que el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad. Si ustedes leen a Platón, Aristóteles, cómo empieza el eje de aprendizaje en la primera infancia es descubrir y ser curioso. Eso no se puede perder a través de los años, o lo tenemos que volver a rescatar a pesar de los años. Necesitamos saber resolver problemas y conflictos, tener pensamiento científico, eso es vital. Necesitamos hablar de habilidades socioemocionales, como ya le dije, tener capacidad de expresión, de gestión y de autorregulación de las emociones. Para mí eso se volvió fundamental y evidente después de lo que aprendí de los y las jóvenes en Colombia, en todo el departamento, en todo el país, en todo Colombia, y hablar de esas habilidades sociales, como ya los dije, las enuncié: la empatía, la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, como bien lo decía Dina. Si aquí no trabajamos en colectivo, no vamos a avanzar ni vamos a ir a ninguna parte. Entonces esas son como las primeras, y mis ejemplos son, y los he venido diciendo, el Sacúdete de Nueva Colonia, el Sacúdete de Buenaventura. Yo conocer a un pelado que los invito a que se metan a YouTube, que hoy se denomina El Feo que Cocina, un pelado que llegó y dijo: ¿saben qué? Yo he pensado en suicidarme porque yo no soy bueno para nada. Y después de 6 meses, Francisca, desarrolla o se vuelve el mejor creador de contenidos digitales para empresas colombianas como Bancolombia, y hoy tiene un programa en YouTube que dice: voy a rescatar
cómo las mujeres de Buenaventura cocinaban, porque es mi única manera de supuestamente conseguir novia, pero empieza a rescatar y empieza a construir un ecosistema y empieza a creer en él. Y eso es lo que es Sacúdete. Enfoca en 4 áreas económicas, pero sobre todo trabaja en el ser y inspira a entender que todos podemos transformarnos a nosotros constantemente, diariamente, aprendiendo, siendo disciplinados, pero también adquiriendo habilidades y hábitos que tienen que reconstruirse o reformularse o upskilling y reskilling cada cierto tiempo. Gracias, Lina María. Nos vamos a meter a YouTube entonces a conocer a nuestro, el feo que cocina, dice, sí. Estamos enfermitas las dos, no te preocupes, estamos con esto. En una gripa horrible, perdón. Igual. Pero, Dina, querida, también haciendo una pregunta final, ¿cuáles son estas habilidades que ustedes promueven a través de educación para compartir? Y cuéntanos, por favor. Yo quiero hacer el eco en lo que comentaba, en todas las habilidades que comenta mi casi tocaya Lina. Yo creo que digo, son esas mismas. Aquí el énfasis que yo quisiera hacer es en el cómo, ¿no? Cómo y por qué. O sea, la manera para lograr que niñas y niños, jóvenes, maestras y maestros, familias y por supuesto personas que están desde todas las trincheras entiendan por qué les interesa esto, por qué a mí me interesa y qué puedo yo hacer desde aquí. Entonces, quiero ponerles un ejemplo muy concreto. Nosotros usamos en educación para compartir el juego, el socioconstructivismo, la narrativa, el juego cooperativo para poder traducir estos conceptos que de repente suenan abstractos. O sea, nos decía ahorita Lina, oye, estos pelados ni siquiera sabían, nunca habían escuchado el término innovación. Bueno, pues mucho menos los términos de habilidades socioemocionales y todos estos marcos de referencia que hoy en día tenemos, que muchas veces se sobrelapan y se intersectan, el marco de la UNESCO de habilidades para la sustentabilidad, el marco de la OCDE, el marco de, o sea, todas las habilidades del siglo XXI, que también son conocidas como, o sea, tienen muchos nombres, ¿no? Entonces, aquí lo importante es sí hablar de estos temas, pero sobre todo de cómo los vamos a hacer efectivos el día de hoy con las personas. Este es el tema que creo que nos acontece y tenemos que ser unas y unos expertazos en aterrizarlos. Entonces, o sea, que sean actividades que tienen desde su diseño el considerar inteligencias múltiples, ¿no? Para poder quitar este concepto como de educación estandarizada y atender realmente a la diversidad, ¿no? Se piensa que la estandarización le da acceso a todas y a todos. No, es realmente del origen de cómo se diseñan estas actividades y de poder entender que si queremos poner a niñas y niños en el centro, tenemos que realmente no solamente tener actividades de aprendizaje para la parte académica, sino también para qué tipo de personas quieren ser, cuál es su ambición, a dónde quieren llegar, por qué, que haya un sentido detrás. Entonces, el ejemplo concreto que les quiero poner de cómo lo hacemos en educación para compartir y que nos permite relacionarnos con todas ustedes y con todas las personas que están con nosotros hoy y más allá. Por ejemplo, les voy a poner un juego, lobos y conejos. Yo me acuerdo tengo muy marcada una experiencia en una primaria donde lobos y conejos es un juego donde hay 2 lobos que tienen una pelota y el resto de las niñas y niños de la clase son conejos. Entonces, el lobo que tiene la pelota tiene que ir tocando a los conejos y tiene que pasarse la pelota con el otro lobo para ir tocando más conejos que se conviertan en lobos. Una niña se puso a llorar y dijo, es que a mí nadie me pasa la pelota. Y este es un ejemplo muy, muy importante de cómo podemos formarnos como mejores ciudadanas y ciudadanos globales que son resilientes, que son creativas y creativos, que saben trabajar en equipo, que tienen habilidades de relacionamiento y una autoconciencia, porque le preguntamos, se llama Sofi, esta niña, le preguntamos, oye Sofi,
¿Y por qué nadie te pasa la pelota? ¿Tú te estás moviendo? ¿Cuál es tu estrategia? O sea, si no te mueves para que te pasen la pelota y te pones junto a otro conejo, ¿cómo te van a pasar la pelota o por qué te la van a pasar? Entonces, parece una cosa muy simple, pero realmente tiene una profundidad impresionante el poder aterrizar en experiencias concretas que sean una vivencia para niñas y niños y para jóvenes, el por qué se mueven del lugar, el por qué le pasan la pelota, por qué se pasan la pelota entre ellos, por qué no quedarse con los brazos cruzados no va a ser una diferencia. Y esto es lo que nos pasa a todos los niveles, desde el nivel más del salón de clase de la niña y el niño, la relación con maestro-maestro, hasta tu familia, tu comunidad, tu país, tu región, tu mundo. Entonces, si podemos entender esto y vivirlo y llevar a cabo prácticas donde relacionas estos juegos tan sencillos, aparentemente sin mucha trascendencia, cómo se relacionan, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenibles. Después de toda una serie de juegos, tenemos iniciativas para compartir, que es cómo aterrizas a través de habilidades de administración de proyectos de principio a fin, algún proyecto que te interese, que te emocione, que te preocupe de tu comunidad y cómo lo resuelves en equipo con todas estas habilidades puestas en práctica. Entonces, esa misma niña al final dijo, cuando presentó su iniciativa, yo ya sé, ahora sé para qué tengo voz. Y es un breve ejemplo de un inmenso impacto de cómo se promueve la participación infantil desde, como decía Lina, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Son los rasgos diferenciales del siglo XXI. Poner a niñas y niños al centro, pero como les compartía, es mucho más que tener actividades de aprendizaje. Digamos, no solo en la parte académica, sino para saber qué tipo de ciudadanas y ciudadanos queremos ser. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Dina. Creo que nadie se nos va a borrar esa imagen. Muchas gracias a ti. Ana, pero en 2 palabras, por favor, ¿cuál es la clave para impulsar articuladamente los cambios, Ana María? Tú estás trabajando ahí con ecosistemas de unas organizaciones, lo mismo Mercedes, ¿verdad? Trabajando. ¿Cuál es para este tema de articulación? 2 palabritas. Ya, y ahí ya nos vamos, porque las Ya tenemos no, así retenidas. Sí, no han podido salir. Sueño, o sea, de todas maneras, sueño compartido, eso es lo que nos tiene que movilizar. 2, no partamos de cero, hay muchísimo trabajo recorrido y eso se requiere básicamente sinergia. Y de abajo para arriba, o sea, estamos en la sociedad civil con los pies en el barro, pero tenemos que aspirar a poder impactar y apoyar a la política pública, que es la que escala. Dije 3. Muchas gracias, Mercedes. 2 palabritas para cerrar. Inspirar. Creo que me quedo con esa palabra que decía Lina antes. Creo que es fundamental inspirar a los jóvenes, sobre todo en el contexto actual. Muchísimas gracias. Yo también me quedo con esa palabra. Invito a todos ustedes que han estado en esta hora y una colita más a que pongan su palabra en el chat. Mientras tanto, muchas gracias a todos y todas por participar en este encuentro Ecosistemas para la habilidad del siglo XXI, recuperación y transformación educativa en América Latina y el Caribe, coalición que busca acelerar el desarrollo de habilidades transversales en la región para, como anhelaba Madame Curie, podamos entender más y temer menos. Les pedimos, bueno, que pongan sus palabritas, ahí van apareciendo, transformar, muchas gracias, trabajar conjuntamente. Agradecemos muy especialmente a Mercedes Mateo Díaz del BID, ¿verdad? Muchas gracias, Mercedes. A Dina Busbinder de Educación para Compartir, muchas gracias, Dina, también. A Lina María Arbeláez del Instituto Colombiano de Bienestar y Familia, muchas gracias, Lina María. Muchas gracias, Ana María, en nombre del equipo de Fundación Reimagina y de aprendoencasa.org, les deseamos un muy buen día y muchas gracias por la espera, la paciencia y gracias a todas por compartir. Muchas gracias. Ahí vemos las palabras. Mientras tanto, Chao, gracias. Eso es.